En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro enfocada en una construcción sostenible como pilar principal. Bueno, pues hoy en La Vía Sostenible vamos a hablar de industrialización. El sector ha evolucionado mucho en estos últimos años. La construcción se enfrenta a retos enormes, plazos cada vez más ajustados, presupuestos más controlados, necesidad de sostenibilidad, necesidad de industrialización. Y todo esto requiere trabajar de una forma coordinada, precisa y eficiente. Y BIM es la herramienta que permite hacer todo esto posible. Por eso hoy en La Vía Sostenible vamos a hablar con José Valverde, que es director BIM de la Corporación Vía Ágora. Le tenemos aquí en directo. Buenos días, José. Hola, ¿qué tal, Meli? Buenos días. Bueno, no podíamos tener mejor marco aquí en la Bolsa de Madrid para hablar de industrialización. Desde luego, es un lugar increíble y bueno, muy ligado a la economía, que la industrialización está totalmente conectado con ella. Bueno, pues ahora fíjate, José, se está hablando mucho del PERTE, ¿no?, que el Gobierno ha aprobado para la industrialización de la vivienda, que lo ha dotado con 1.300 millones de euros. Pero si te parece, haznos un avance y explícanos qué implica este PERTE y qué objetivos busca. Bueno, yo creo que si lo tuviésemos que resumir mucho, diría que lo que implica es que el sector del ladrillo, tal y como lo conocemos, ha terminado. La industria de la construcción se tiene que parecer mucho a eso, a una industria, y el PERTE, digamos, que tiene como 4 principales objetivos que ha definido el Gobierno, que es tener una mayor capacidad productiva y constructiva, mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de la construcción, es una tarea que tenemos pendiente, crear formación, talento y orientar a las nuevas generaciones a que la construcción sea un sector atractivo para ellos, que es otro de los grandes hándicaps que ahora mismo existen, y luego colaboración entre agentes. Yo creo que si analizásemos un poco más en profundidad, al final se trata de modernizar mucho el sector. La construcción es un sector tradicionalmente que utiliza técnicas de construcción, pues eso, muy tradicionales, muy manuales, que están poco conectadas con la tecnología. Y claro, estamos en 2025 donde todo es tecnología. Creo que la construcción se tiene que adaptar mucho a las herramientas que hoy tenemos para hacer nuestro trabajo pues mejor. Se trata también de impulsar la innovación. Vuelvo a incidir en lo mismo. La construcción es un sector tradicionalmente que no innova, que siempre utiliza unas técnicas de construcción muy parecidas, y ahora nos enfrentamos ante retos de construcción que implican que haya que innovar, que haya que hacer las cosas de otra manera. Y luego aumentar la productividad. En cualquier encuesta que veamos a la sociedad, el primer problema o la primera situación que le preocupa a la ciudadanía es la vivienda, es el principal foco de preocupación. Entonces, bueno, tenemos una situación demográfica que es creciente ante una cantidad de pisos, una cartera de pisos que no es suficiente para todas las personas que estamos hoy en España, y hay que construir mucha vivienda. Hay que construirla rápido y hay que construirla de manera sostenible, que creo que es otro de los grandes asuntos pendientes. En España, en este sentido, nos cuesta un poquito más. Hay ciertos países europeos donde la industrialización lleva muchísimo tiempo. En el Reino Unido, por ejemplo, las grandes ciudades se han basado en la industrialización para crecer. Los países nórdicos tienen un sentido muy industrializado de la construcción, donde la madera, por ejemplo, es un material principal y que lleva muchísimo tiempo trabajando. En el sur de Europa nos cuesta un poquito más. Entonces, bueno, estamos ante ese reto. El PERTE creo que habilita la posibilidad de que con ese dinero, ya veremos si es mucho, si es poco, pero ya es una posibilidad, nos permita impulsar un poco la construcción en España, que creo que es lo que todos necesitamos, construir más, mejor, de manera más sostenible, y para dar solución a ese problema que tiene la sociedad hoy en día, que es la vivienda. Y para ello, una de las herramientas, como yo decía al principio en la introducción, que permite hacer todo esto posible es BIM. Sí, claro, no se entiende de otra manera. Al final, si estamos hablando de tecnología, el BIM es eso, es conectar los agentes con una base tecnológica fuerte, es coordinar los proyectos para que las soluciones que ya salen de una fábrica estén bien pensadas y no haya falta de coordinación en obra, que no haya que replanificar las obras constantemente y por lo tanto no se produzcan retrasos, y demos solución a ese problema que tenemos en el tiempo que necesitamos. Eso es fundamental. Para ello hace falta coordinación. El BIM viene a hacer eso, a coordinar en una fase de diseño, en el estudio, donde todos estamos analizando el proyecto de una manera tranquila, sencilla, y podemos conectar con esas fábricas que tenemos, que vamos a crear ese tejido industrial para que parte de los edificios se construyan en fábricas, que ese es el asunto. Vamos a ahorrar tiempo construyendo
en paralelo en fábricas. Fíjate que hace unos años cuando hablábamos de BIM era como, bueno, pues ¿qué es eso, no? Que nos sonaba chino y ahora ya se ha incorporado en nuestro lenguaje y también en la forma de hacer. El sector ha evolucionado mucho en estos últimos años. La construcción pues se enfrenta a retos enormes, plazos cada vez más ajustados, presupuestos más controlados, necesidad de sostenibilidad y de industrialización. Y todo esto requiere trabajar de una forma coordinada, precisa y eficiente. Nos estaba contando José, y que el BIM es la herramienta que permite hacer todo esto posible. José, la construcción industrializada, me decías antes que reduce los plazos de entrega de una vivienda pues significativamente, vamos. ¿Cómo se logra ese ahorro de tiempo y qué otros beneficios aporta? Bueno, según los datos que se ha ofrecido en el PERTE, ¿no? se pretende que los tiempos se reduzcan entre un 20 y un 60% en comparación con la construcción tradicional. Claro, para que eso suceda o para conseguir esos recortes de tiempo, hace falta construir de manera más sostenible y más eficiente en fábricas. Situaciones como voladizos, fachadas, núcleos de escalera, partes de hormigón. Eso se puede construir en en entornos controlados, en fábricas, donde por ejemplo no dependamos de la climatología, de si llueve, de si tengo que parar la obra porque hace mucho calor, el verano. Bueno, lo hacemos en fábrica, en un entorno controlado, se fabrica ahí y después se traslada a obra. También hace falta anticiparse a los problemas. Eso hemos hablado antes, el BIM es la clave, ¿no? Diseñamos de una manera tan eficiente y tan completa que nos permite detectar problemas antes incluso de que sucedan. Disminuimos errores en obra, por lo cual ganamos tiempo. Hacemos los ajustes que tenemos que hacer habitualmente en obra, los hacemos en fase de proyecto. Pongo un ejemplo, por ejemplo, las fachadas. Nosotros habitualmente en la construcción hemos construido las fachadas in situ en la obra, terminamos la estructura y después nos podíamos cerrar el edificio, ¿no? Con esa fachada. En nuestra empresa, por ejemplo, hay otras empresas que también lo hacen. Nosotros con nuestro sistema de fachada lo que hacemos es, estamos construyendo y antes incluso de que termine la estructura del edificio, ya estamos colocando la fachada en la obra, con lo cual hemos ganado muchos meses ahí. En paralelo al desarrollo del proyecto, como ya tenemos todo muy bien pensado, muy bien coordinado, fabricamos la fachada en nuestras fábricas y la trasladamos a obra. Ahí conseguimos ese ahorro de tiempo pues con sistemas industrializados. Hablo de fachadas, de baños, de escaleras. Claro, yo y seguro que muchos de nuestros oyentes nos preguntamos ¿qué entendemos por industrialización en la construcción y por qué está cobrando tanta importancia en estos últimos años? Bueno, la industrialización es lo que estábamos comentando, ¿no? Esa fabricación de componentes o de sistemas, mejor dicho, en entornos controlados, es decir, en fábricas. Tradicionalmente se ponían las fachadas de ladrillo, ya no se hace eso, ahora se hacen sistemas de fachada en una fábrica y después se trasladan a obra. Los baños, antes se hacían los baños in situ en una construcción, ahora hacemos módulos de baño 3D en una fábrica de forma lineal, donde tenemos una capacidad de repetición alta y después trasladamos a obra. Esa sería como la definición. ¿El por qué surge? ¿Por qué tiene tanta importancia? Bueno, tenemos una situación laboral donde las personas que se dedican a la construcción, es un sector envejecido. Hay mucha gente que se dedica hoy a la construcción que se va a jubilar y no tiene reemplazo natural. A las nuevas generaciones, a los chicos y chicas jóvenes que están estudiando, la construcción tradicional no les atrae. Con lo cual, la industrialización también sirve para eso, para estar trabajando, en vez de en la calle, con lluvia, con frío, con mucho calor, en una fábrica, que podría ser un entorno totalmente controlado, igual que una oficina. Eso va a atraer talento, va a crear que las nuevas generaciones quieran trabajar en la construcción. Y creo que eso es importante debido a la gran demanda de viviendas que tenemos actualmente. Para ello, por ejemplo, ya existe un CENAE propio para la industrialización. Es una cosa que antes no estaba sucediendo y que casi generaba ese cuello de botella, ¿no? de incapacidad para la industrialización. La industrialización ya tiene un CENAE propio para construcciones con hormigón, construcciones con metal y construcciones con madera, con lo cual se abre un abanico de financiación y de posibilidades que beneficia mucho a los promotores y en general al sector. Claro, y en ese marco, en cuanto a los pliegos de contratación de la Administración, comentabas que ya muchas empiezan a valorar el grado de industrialización. ¿Cómo lo hacen y qué implicaciones tiene eso? Sí, eso es una gran noticia que estamos viendo en administraciones como el Gobierno de Aragón, en el Gobierno de Andalucía, donde ya hay pliegos de contrataciones públicas donde se prima que el edificio
parcialmente esté industrializado. El clúster de la edificación, que es un cúmulo de empresas innovadoras que desarrollan proyectos de manera conjunta, desarrolló un proyecto en el cual hacían un baremo, por así decirlo, una capacidad de medición de cómo de industrializados están los proyectos desde el 0 hasta el 6. Se está midiendo con ese baremo, con ese criterio, y se están calificando esos edificios en función de su grado de industrialización, pues bueno, para otorgarle más puntos en cuanto más esté industrializado el edificio. Creo que es un valor muy positivo que está apareciendo y que ya la industrialización no es como un valor añadido, es una parte del proceso. Claro, no sé si en este ejemplo que nos has dicho es representativo de lo que veremos en un futuro. ¿Estamos ante un cambio de paradigma? Absolutamente. Creo que el futuro tiene que ser industrializado, tiene que ser mucho más sostenible, y que la administración pública tiene que acompañar al sector privado. No tiene que ser un esfuerzo unilateral, tiene que ser una suma de fuerzas que, por ejemplo, con el PERTE que estábamos hablando, con esos 1.300 millones, bueno, es oxígeno, es aire que se da a la construcción para que haya capacidad. También hay que analizar un poco la situación en la que estamos, porque queremos industrializar, pero hace falta un tejido industrial suficiente. Si tenemos esa demanda de viviendas y queremos industrializarlo, vamos a aportar ese valor en las fábricas, a las constructoras, a los fabricantes, para que tengan también esa capacidad financiera y liquidez económica para que se le pueda dar forma. Claro, ¿qué le recomendarías, José, a una administración que quisiera incorporar estos criterios de industrialización en sus pliegos de una forma eficaz? Bueno, lo primero que tiene que ser la capacidad de medirlo, tiene que ser como muy objetiva. Tienen que tener muy claro esos niveles que hablábamos que ha desarrollado el clúster de la edificación, de cómo se califica o cómo se clasifica un edificio de 0 a 6 en cuanto a su industrialización. Eso tiene que ser como muy objetivo y tiene que ser muy claro para todos. Creo que deberíamos desarrollar quizá unos proyectos piloto, ¿no? Que, por ejemplo, en Valencia se ha hablado de la ciudad de la industrialización. Bueno, puede servir como ejemplo para mejorar muchos procesos que seguramente tengamos que mejorar, y luego que se siga valorando en los pliegos verdaderamente esa industrialización, que no se entienda como un complemento, como una parte opcional. No es opcional porque la construcción está virando hacia allí. Decíamos que el sector de ladrillo tradicional se ha acabado, así que hay que darle esa importancia que verdaderamente tiene si de verdad queremos solucionar los problemas que tenemos de habitación. Bueno, ¿y tú crees que en 10 años la mayoría de las viviendas nuevas se construirán con metodologías industrializadas? ¿Ves ese plazo de tiempo? Bueno, hablaban en el PERTE que se deberían construir unas 15.000 viviendas en corto plazo, y en esos 10 años deberíamos llegar como a unas 20.000 viviendas construidas e industrializadas. Muchos. Creo que ayer el Banco de España hablaba de 700.000 viviendas que necesitábamos en corto plazo, porque eran, digamos, las que necesitamos para cubrir las necesidades que tenemos hoy actualmente. Claro, si ya tenemos esa demanda de 700.000, es que no hay otro camino. Tiene que ser a través de la industrialización. Esa es un poco la batalla que tenemos que perseguir. Es entre todos, entre el sector privado, entre el sector público, tenemos que hacer un poco pues que se modernice esa construcción, que seamos capaces de producir mucho más, y que el camino es ese. No cabe duda que va a ser ese. Claro, también lo decías tú ahora mismo en la entrevista, ¿no? Que es que no tenemos ese tejido. Pero aunque queramos poner ahora mismo todas esas viviendas que tiene el Banco de España que nos deben falta, no hay tejido. Bueno, y que las bases del PERTE están sentadas, pero realmente no sabemos cómo se va a aplicar a nivel de financiación, a nivel de contratación, a nivel de construcción. ¿Existe ese tejido? ¿Vamos a utilizar el tejido que ya tenemos o vamos a desarrollar más? Bueno, creo que hay que ponerlo negro sobre blanco, ¿no? Como se dice, para que eso de verdad se lleve a cabo y se lleve con detalle. Y también vamos a hablar en esa construcción industrializada de un elemento que es la madera. El presidente de Vía Ágora, Juan Antonio Módez Pintado, en la presentación de la nueva Asociación para la Gestión Forestal y la Construcción con Madera, habló de que entre 5 o 7 años un 10% de la edificación residencial en España incorporará madera estructural. ¿Crees que la construcción con madera impulsará la industrialización del sector? Absolutamente. Uno de los mejores materiales para industrializar es la madera, porque es ligera, es sostenible, se puede fabricar en masa, se puede gestionar de manera muy responsable.
Estamos hablando de España. España es el tercer país europeo con más masa forestal de Europa. Entonces, bueno, la materia prima la tenemos. Creo que nadie mejor que nosotros, solo 2 países quizás mejor que nosotros, puedan tener tanta capacidad como para producir madera y que sirva como impulso para la construcción. Está de sobra demostrado que la madera es un excelente material para la construcción. De hecho, funciona mejor que el acero a compresión. Tiene muchas virtudes. Y bueno, yo creo que tiene que pasar por ahí. Aquí que sí me gustaría discernir entre utilizar la madera y construir solo con madera. Estamos hablando casi siempre de soluciones mixtas. Estamos hablando de construir un núcleo de hormigón y luego utilizar la madera para otros sistemas. No se trata solo de trabajar 100% con madera, eso sería utópico y no sería necesario. Además, yo creo que el objetivo que tenemos en la Unión Europea es ser neutros en carbono en 2050. La madera es un sumidero de carbono, es un material fascinante porque el carbono que tenemos en la atmósfera lo absorbe, se lo come y es el único material que es capaz de generar eso, además de que en su parte de producción aporta mucho oxígeno a la atmósfera. Entonces, bueno, creo que no existe un material tan sostenible como la madera. Bueno, como decíamos al principio, José, con el PERTE se están dando los primeros pasos, ¿no? Vamos a ver ahora pues cómo se va encajando todas las piezas de financiación, etcétera. Pero ¿cómo ves un poco el futuro? Bueno, yo creo que la industrialización ya no es una opción, es el idioma que habla la construcción del futuro. Entonces, bueno, creo que cada vez más somos los que dentro de la construcción nos estamos dando cuenta de eso. Nosotros llevamos ya mucho tiempo industrializando, creyendo en la tecnología como una herramienta principal para desarrollar la construcción, pero cada vez más empresas están en esa línea. De hecho, yo creo que la palabra como más de moda en la construcción hoy día es esa, es industrialización. Si encima viene acompañado de ayudas por la administración pública o fomentando ese impulso que el sector privado viene haciendo durante mucho tiempo, creo que el futuro está garantizado en ese sentido. Creo que hace falta más suelo finalista, hace falta también tener una cosa que sí que me gustaría comentar. No tiene mucho sentido alargar mucho tiempo en fabricando, alargar segundos fabricando, ¿no? O minutos o horas, si luego vamos a estar mucho tiempo en solicitud de licencia. Creo que eso también hace falta, que se agilicen mucho los plazos de licencia, de concesiones de licencia, para que todo tenga sentido y todo vaya del mismo camino. Pero bueno, creo que si la administración pública ayuda, como está ayudando al sector privado, juntos vamos a conseguir que la construcción vaya hacia el camino que todos queremos. Pues esperemos que sea así y que nos lo vayas contando en Inversión Inmobiliaria. Muchísimas gracias, José Valverde, director BIM de la Corporación Vía Ágora. Un placer. Gracias, Meli, como siempre. Hasta pronto.